¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Arrancamos la semana, arrancamos ahora con tertulia de jóvenes para analizar con ellos de 4 formaciones políticas lo que está pasando en clave nacional y también lo que nos afecta en la Comunitat Valenciana. Para analizar todo ello, hoy contamos en esta mesa de actualidad por parte del Partido Popular con Nacho Martínez. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy pendientes del salario mínimo interprofesional, a ver qué pasa. Será uno de los temas que de toda la actualidad. Gracias. Así estamos. Por parte de Chove Socialistas, hoy nos acompaña Abel Martí. Abel, ¿qué tal? Un placer La estar primera aquí. vez que nos visita Sí, en Ahora. Bienvenido. Gracias. Por parte de Vox, Elena Carrasco. Elena, buenas tardes. ¿Cómo Buenas va todo? tardes. Muy bien, muy alegre. Y contenta por la toma de posesión ayer de Javier Milei. Vale. Ya se inicia el camino hacia la libertad y se acaba la decadencia. Bueno, muy alegres. Pues ahí estamos con el tema político, que no deja de sorprendernos con noticias que suceden a todas horas. También por parte de Compromís, en mesa hoy nos acompaña Francesc Roig. ¿Qué tal? Hola, molt bona vesprada a totes. Com van les coses per les Corts, perquè també és Pues diputat ahora autonòmic. treballant molt les esmenes per intentar millorar estos pressupostos que ens han presentat de retallades i retrocés. Pues bueno, presentant esmenes i esta setmana les comissions per davant per a poder millorarlos y que responguen a les necessitats de la gent. Bueno, pues bienvenido. Mucho que hablaremos también el próximo jueves de todo lo que está pasando con esos presupuestos en les Corts Valencianes. Hoy abrimos con el salario mínimo interprofesional. La propuesta de trabajo para subir este salario un 4% no logra todavía el respaldo de patronal y sindicatos. Veremos qué pasa con esas negociaciones. Enseguida escuchamos las declaraciones, pero antes una pequeña ronda de nuestros invitados. Nacho, subida del salario mínimo interprofesional. El Partido Popular al final ha sido el partido siempre que ha creado empleo en España. Ha sido el único partido que ha creado empleo en España. Se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo con el presidente Aznar y más de 3 millones de puestos de trabajo con el presidente Rajoy. Y los dos, tanto Aznar como Rajoy, subieron en sus etapas de gobierno el salario mínimo interprofesional. El Partido Popular es el partido que baja impuestos, es el partido que cuando gobierna la inflación disminuye y los precios bajan, y ya lo dijo el presidente Alberto Núñez Feijóo en la sesión de investidura en septiembre. La propuesta del presidente Feijóo era subir el salario mínimo interprofesional un 60% con el salario medio, porque en estos años de gobierno de izquierdas han subido más los impuestos y han subido más los precios de lo que han subido los salarios. Con el Partido Popular sí que está a favor de subir el salario mínimo interprofesional, ¿sí? Pero desde luego no está a favor de lo que ha sucedido estos años, de hasta 54 subidas de impuestos en 5 años, de que el 26% de los españoles estén en situación de pobreza severa, que seamos el país más pobre de Europa, de que seamos el país con mayor desempleo de Europa, liderando el desempleo juvenil y el desempleo femenino, que se aumente la pobreza energética y hay muchos hogares que no puedan calentarse ahora que llega el invierno, que suban los precios de todo, porque cuando está el PSOE gobernando siempre sube el precio de todo, sube el precio de la luz, del gas, de los carburantes, de la cesta de la compra, de todo. Y desde luego estamos en contra de que suba la deuda y el déficit fiscal, porque desde que Pedro Sánchez es presidente en 2018 nos ha costado 200 millones de euros a los españoles todos los días. Bueno, pues pulsamos al resto de compañeros. Abel, si a la subida del salario mínimo interprofesional saldrá adelante la propuesta. Sí, yo creo que sí. A ver, es verdad que siempre estamos acostumbrados, ¿no?, a este tipo de rifirrafe entre el gobierno y la patronal, ¿no?, en relación a la subida del salario mínimo. A veces también habría que hacer un poquito de pedagogía a los empresarios, ¿no?, porque cuando hablamos de salario parece que es como un capricho, ¿no?, de un gobierno de izquierdas, cuando realmente lo que estamos tratando son personas, ¿no? Mira, no hace mucho, en donde trabajaba antes, me encontré con la señora de la limpieza, porque incluso hay sectores que están feminizados y por desgracia son todavía muy precarios, donde pues bueno, la señora hacía más horas que un reloj y cobraba el salario mínimo. Claro, yo me preguntaba, digo, si no es por la subida del salario mínimo, que bueno, hay que recordar, ¿no?, en estos últimos 5 gobiernos desde que se produjo la moción de censura, y estos son datos y se pueden contrastar, el salario mínimo se ha subido un 47%. Es decir, hemos pasado de 735 euros que había en 2018 y estamos en 1080. Claro, una persona que cobra el salario mínimo, pues hombre, 300 y pico euros se nota, ¿no? Y yo estoy convencido de que sí, de que llegaremos a un acuerdo. Es verdad que ahora parece ser que la patronal pues ha querido introducir algunas cuestiones, ¿no?, para la subida, y al final, pues bueno, creo que los sindicatos piden un 5%, creo que la patronal lo rebaja un 3%,
y al final pues entre el 3 y el 5 llegaremos al 4, que Llegaremos supongo a un acuerdo. que será la subida, ¿no? Esperemos en los próximos días se inicien las negociaciones. ¿Cómo se ven desde Vox, Elena Carrasco, esta subida del sueldo mínimo interprofesional necesaria? Sí, pues sí que es cierto que vemos que el gobierno lo utiliza como una forma de vender titulares y no ajustarse realmente a la realidad. Los patronales han dicho que no están de acuerdo y se han sentado y no han podido llegar a una próxima reunión porque no están de acuerdo. Porque mientras se intenta decir que se sube el salario mínimo, lo que no se dice es que se prevé un incremento del 26% de la factura de la luz a partir del 1 de enero. Al final es una venta de titulares para ocultar una realidad. Lo que hay que tener claro es que cuando Vox gobierna, las cosas funcionan, se bajan los impuestos y eso al final es una creación de puestos de trabajo. Sin embargo, estamos con un gobierno caro, se gasta 47 millones de euros solo en 4 meses para hacer publicidad sobre el IRPF en la agenda pública tributaria. Entonces, hay que ver la realidad de lo que el gobierno se gasta el dinero y en que realmente repercute. Lo que hay que hacer es bajar los impuestos para que se pueda aumentar la contratación y así también el salario. Pulsamos también al compañero de Compromís, Francesc, que sí a la subida con condiciones. A veure, jo crec que hi hagi una pujada del salari mínim interprofessional és positiu. Vull dir, els salaris han de cobrir les necessitats de la gent i en aquest sentit hi ha un diàleg, estic segur que tornaran a sentar-se. Si una cosa s'ha caracteritzat el Ministeri de Treball en aquests anys és per la capacitat de diàleg i arribar a acords, encara que no foren tot el que vulguin arribar, sí que poder avançar. No? En aquest sentit jo tinc confiança plena en que arribarem i sobretot perquè estem en una situació molt complexa. Estem en una situació d'inflació, estem en una situació on els salaris no cobreixen les necessitats bàsiques, no podem pagar els preus del lloguer, la cistella de la compra augmenta i, per tant, necessiten adaptar-se a la vida real de la gent. I sobre el que estàveu dient, de que quan governa la dreta les factures baixen, no és cert. La gent així, en esta terra, començarà a pagar la factura de l'aigua més cara perquè vosaltres heu votat en contra de, d'alguna manera, condonar el cànon de sanejament a la gent amb més vulnerabilitat social. Aleshores, no és cert. La gent que més pateix pagarà més amb un govern de la dreta. Bueno, no sé si queréis contestar en torno a este canon que vamos a pagar más, según Ches Roig. Básicamente, la cuestión del canon de saneamiento no es que Ximo Puig lo eliminase, únicamente que lo prorrogó. Pero precisamente tampoco no podemos hablar de lo que va a pagar la sociedad, básicamente porque con un gobierno del Partido Popular y con el gobierno del presidente Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, los valencianos van a pagar mucho menos impuestos. Se ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, se ha eliminado la nefasta tasa turística, que por mucho que los de Compromís os guste, el sector turístico era el principal afectado y destruía empleo. Se ha bajado el tramo autonómico del IRPF y también se va a ayudar a los jóvenes a que puedan acceder a la primera nueva vivienda con el impuesto a la vivienda en el súper reducido. Pero no me quiero ir a ese debate, básicamente porque ahora mismo el debate es otro. Y vuelvo a recordar lo mismo. De poco sirve subir el salario mínimo interprofesional, que desde luego hay que subirlo, como ya propuso el presidente Feijóo, si por otra parte los precios suben más que los salarios y si los impuestos suben más que los salarios. Vuelvo al debate nacional, que es donde estábamos. Han subido 54, ahora voy, Cesc, no te preocupes. Han subido 54 veces los impuestos desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Eso es insostenible. Eso es insostenible, es de sentido común. Y luego, por ejemplo, el escudo social que la izquierda creaba, el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital únicamente no ha llegado al 67% de las personas que lo habían reclamado. Del 100% de personas en riesgo de pobreza severa y exclusión social que reclamaron el cobro del ingreso mínimo vital, el 67% recibió un no por respuesta del presidente Sánchez. Y bueno, iba a decir de los socios de Compromís, pero llamar a socios llamar a Compromís socios de Sánchez es mucho decir, básicamente porque Sánchez os hace ghosting, no os contesta ni a los WhatsApp. Bueno, pues ahora por alusiones, no sé si contesta a Ches, pero antes me gustaría escuchar las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Asegura que están cerca de alcanzar el acuerdo en torno al salario mínimo, la subida interprofesional. Estoy convencida que estamos cercanos a alcanzar un acuerdo. Las pretensiones entre la patronal y los sindicatos no es muy alejada
y estoy completamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo. Insisto, el IPC ha cerrado en España en el 3,8%, por tanto, insisto, estamos muy cercanos. Creo que hay margen para el acuerdo y esas concesiones administrativas que puedan ser revisadas, desde luego tengo el compromiso de trasladarlo a los otros ministerios. Los temas yo creo que más o menos están hablados de la reunión anterior y hoy primero se trata de que oficialmente el Gobierno, el Ministerio de Trabajo, haga una propuesta, que es lo que no tenemos, una propuesta encima de la mesa. Venimos con intención de llegar a un acuerdo que sirva para mejorar las retribuciones que cobran las personas que están afectadas por el salario mínimo interprofesional. Entendemos que se deben de respetar los requisitos que exige la Carta Social Europea y nuestro artículo 35 también de la Constitución española. Abel, Ches, Elena, ¿qué pueden decir al respecto de las declaraciones de sindicatos i la vicepresidenta? Al final, en el que estàvem comentant, no? En part de la diagnosi jo crec que tots estem d'acord, no? Vull dir, hi ha un problema, els salaris no cobreixen les necessitats bàsiques i, per tant, cal pujar-los. Val? Com ho fem? En quines condicions? Cada quant anem actualitzant aquests salaris? És el que s'està parlant ara. Jo crec que la vicepresidenta ho ha dit, no? Que estan en diàleg, els sindicats han dit necessitem una proposta en ferm. Jo crec que més pront que tard es tindran aquestes propostes i s'avançarà i s'aprovarà. Però no pot ser solament una pujada de salaris, això ha d'anar acompanyat de polítiques. Per això jo abans t'interpel·lava tu, perquè què fem? Topem el preu del lloguer? Perquè si no podem accedir, perquè si els habitatges en València estan a un preu insostenible, perquè no podem accedir a l'habitatge, què fem? Topem el preu del lloguer, no? Declarem València una ciutat tensionada, certs barris d'ella, per a poder regular aquests preus, fem un control als apartaments turístics o en qüestions de la cistella de la compra. Vull dir, crec que no podem basar solament aquest discurs en una cosa de pujar el salari, sinó ha d'anar acompanyat de moltes altres mesures que no solament s'ha de desplegar des del govern de l'Estat. Vull dir, així les comunitats autònomes i els ajuntaments tenen molt a dir. I de moment, així, al País Valencià, poca cosa estan dient els governs del PP i Vox quan li rebaixen els impostos als rics i no Eso no es a cierto. la gent. Tiene que decirlo usted a los comerciantes que ven su factura rebajada. No us poseu nerviosos, Ustedes, vull dir, no us poseu nerviosos. estamos. Acabant la frase, ara ja podeu continuar si voleu. Sí, Elena. Ustedes lo único que hicieron es prorrogar el pago de una factura y entonces así poder luego decir que se ha subido, cuando ustedes lo único que hicieron es prorrogar un pago. En ningún momento condonaron nada. Y nosotros lo que sí que hemos hecho es reducir el bienestar político que ustedes tenían en el gobierno del Botánico. Hemos reducido los asesores y hemos reducido los impuestos. Quiero que le diga a esas familias que sus padres lucharon por tener una vivienda para que sus hijos la heredaran, que no podían heredarla por culpa del impuesto a la muerte que ustedes sí que tenían puesto y que con Vox se ha reducido. No se ponga usted nervioso, que es el que no deja hablar. ¿no? Aquí soy la única mujer y usted no le deja hablar. A ver, y luego, una cosa que también tendríamos que tener claro es que su comisión... Sí, lo de... Vale, bueno, vamos a... por favor. Su gobierno ha aumentado más de 16 comisiones. Estamos hablando de 24 millones de euros en 4 años. Sí que voy por ahí porque no me deja hablar, pero en este debate ni en los anteriores me interrumpe. En cualquier caso, no por ser mujer, igualmente, sí que es cierto. Bueno, soy la única mujer y no se me deja hablar. Si No, ve el debate, generalmente no se me deja hablar, no se me da la misma facilidad. Intentamos a que hablen todos iguales, hombres y mujeres. Eso lo que pasó con su gobierno del Botánic es que se subió el precio del alquiler de la vivienda más de un 14%. Ustedes tenían una consellería específica de vivienda y no fueron capaces de ponerle solución a los problemas. Y los más afectados al final fueron los jóvenes. Bueno, pues queda claro, yo creo que la postura. Nacho quería decir algo. Por parte, sí, Cesc, en referencia al alquiler, básicamente, si tú topas el precio del alquiler, lo que vas a generar es más economía sumergida. La solución real es generar vivienda de protección oficial, la cual no se generaba con la izquierda. Se generaron 0 viviendas de protección oficial. La propuesta ahí debe ser, por ejemplo, lo que propone la alcaldesa María José Catalá en la ciudad de Valencia, crear hasta 1000 viviendas de protección oficial. Lo que propone el presidente Carlos Mazón, crear hasta 10.000 viviendas en toda la Comunidad Valenciana para así regular y que el mercado se autorregule en el precio de la vivienda. Y por otra parte, respecto a los apartamentos turísticos, justamente con tu partido en la ciudad de Valencia, con Compromís, habían hasta 4.000
apartamentos turísticos ilegales. No hicisteis nada en 8 años, únicamente actuasteis en 24 de ellos en el último año. Y precisamente, para la primera vez que hacéis algo, va y la justicia os lo tumba. Bueno, pues entraremos Pues enseguida a los pisos turísticos. Por cierto, cerrar lo dijo este el Tribunal tema, Supremo. Abel Lo Martín, dijo, no y sé el si Ayuntamiento va a quiere recurrir. decir algo al respecto de la subida del salario mínimo interprofesional y de la postura de los sindicatos. Es que se han puesto encima de la mesa Muchas un montón cosas, de sí. cuestiones y además también mucha mentira y mucho, en fin, que decir. Es que conocí a Nacho en un debate anterior, me acuerdo, hace ya, creo que fue un año. No, ahora mismo no me acuerdo, pero puede Sí, ser. y era la misma estrategia, porque la he visto también, participo en tertulias a nivel comarcal y veo que cuando viene una persona, ¿no?, que está vinculada al Los Partido ciudadanos Popular... pusieron en la oposición, pero bueno, nosotros en el gobierno. Pues, sí, chicos, si lleváis aquí intercambiando opiniones y no puedo decir la mía, y empiezan a poner datos encima de la mesa, luego tienes que buscar y al final han sido cuestiones que creo que vamos a tratar después. En relación al salario mínimo, es verdad que ha habido una cuestión, y creo que lo ha dicho Nacho al principio, ¿no?, de que cuando gobierna el PP es solo el único partido que crea empleo. A ver, no sé ahora entonces qué es lo que está pasando en la economía española. Quiero decir, tenemos las tasas de afiliados a la seguridad social más altas de la historia. Con los fijos discontinuos. Más de 3 millones de personas en España son fijos discontinuos. No, Hostia, no es que lo al sé, final- porque como no tenemos los datos, pues llevamos pidiendo un año. Claro, Algún no día tienes nos lo los darán, datos, ¿no? los datos son públicos, yo los he sacado. ¿De Están los en el fijos Instituto discontinuos? Nacional de No, no hay un Estadística, dato exacto. Y hay cuestiones ¿De que uno puede cuántos comprobar. fijos discontinuos? ¿Cuántos hay? Bueno, habrá más de 3 millones seguro. porque ¿De fijos discontinuos? Como lo estás diciendo tú, habrá Eso más te de 3 pregunto, millones, ¿cómo tienes el dato? lo menos 5. Pero desvelamos el dato. Pero déjame que termine, por favor. Vale, si es que, sí, joder. acabamos. A ver. No, al respecto del salario mínimo. Que es verdad, lo había dicho yo al principio de mi intervención. En estos 5 años ha subido un 47%. Creo que una persona que tenía que cobraba antes 730 se puede alegrar porque ahora cobra 1080. Creo que las declaraciones de la vicepresidenta, pues bueno, es lo que se espera de un gobierno, ¿no? Yo espero sinceramente y confío también en los agentes económicos y sociales. Al final, pues bueno, cada uno toma una posición, ¿no? Uno se considera de izquierdas, pues prefiere mirar más por la renta de los trabajadores. La persona que se considera de derecha, pues bueno, evidentemente se alineará sus intereses en otros aspectos. Y al final luego también eso se ve reflejado en las votaciones en el Congreso, los diputados. Es verdad que las últimas subidas de salario mínimo han dicho por aquí que hay un partido que está de acuerdo, pero bueno, resulta que cuando uno va a consultar las actas del Congreso de los Diputados, pues en las votaciones hemos visto que quizás no estaban tan El de PP acuerdo. nunca ha votado en contra de subir el salario Bueno, mínimo chico, interprofesional. Nacho, es que al final... Bueno, pues Nunca yo creo vota en que contra. dejamos Es que eso no se acabar. vota en el Congreso, quería- lo y decide quería- el Consejo de Ministros, no va a votación al Congreso. Y quería hacer un pequeño inciso, y es que ha habido un mantra muy extendido, ¿no?, en relación a lo que es la subida del salario mínimo, que se iba a destruir empleo, ¿no? Hay ciertas tendencias de economistas, sobre todo más liberales, por ejemplo, Milei, por cierto, uno de ellos. También nos vas a enseñar las en actas del el Congreso. en el que, joder, Nacho, tío, de verdad, es Vale, que esto al lo final, dejamos acabar. y precisamente se le ha dado el Premio Nobel de Economía, bueno, no es el Premio Nobel, ¿no?, porque en sus inicios no está, pero el Banco de Suecia ha decidido crear una rama secundaria del premio y lo consideramos como Premio Nobel de Economía, a 3 economistas que precisamente han hecho un trabajo sobre los efectos positivos De la del subida. salario mínimo interprofesional. Entonces, quiero decir, al final cuando vienen aquí con discursos, ¿no?, que se desmonta, se crea... Se destruye empleo, se destruye también el mercado laboral, va a tener efectos nocivos. El Banco de España también sacó un informe que luego los propios datos, y lo han sacado economistas de la OCDE y las propias estadísticas del Eurostat, que se iban a destruir 180.000 puestos de trabajo, cuando en verdad con todos los datos ha sido la subida, creo que ha afectado al 0,6%, y se ha centrado sobre todo en sectores muy poco productivos que al final no tienen productividad y no son capaces de competir en un mercado global. Y bueno, y al final, pues chico, cada uno decide tomar una posición, ¿no? Yo estaré encantado de ver a la patronal y a los sindicatos juntarse Llegar a un acuerdo y llegar otra a un vez. acuerdo. Y espero también que los partidos de la oposición, pues bueno, contribuyan con un pacto de rentas para aumentar la Esperemos masa salarial que de así este sea. país. Nacho quiere Una cuestión puntualizar algo y rapidísima. pasamos de tema. Abel, tú me has dicho que yo en las tertulias suelo mentir, entonces yo ahora te pregunto, tú acabas de decir que el Partido Popular ha votado contra la subida del salario mínimo interprofesional en el Congreso. Te pregunto, ¿cuándo ha votado en contra el PP? De la subida del salario mínimo. Pues en las ¿Cuándo? últimas ocasiones que lo hemos podido ver, Vale, igual que el resto de yo he comprobado medidas justo antes un como dato de la línea Neutral, de la suplementaria. Sexta, y resulta que todas las subidas de salario mínimo interprofesional han salido directamente esas leyes del Consejo de Ministros. Nunca han pasado por el bueno, Congreso. no hagamos Entonces, el trampas al PP, solitario ¿cuándo ha tampoco. votado en contra del salario mínimo interprofesional de subirlo? Si te sientes orgulloso por eso, no Pero vamos a entonces, hacer. ¿quién Bueno, miente? yo creo que ha trampas quedado al claro la solitario. Sí, acabo de postura, desmentir tu dato. Yo creo, la postura si tú lo de consideras. los ¿Que el PP ha 4 votado en contra, sí o no? jóvenes en Pues torno claro que ha votado en a la contra. subida
del sueldo. Hoy han empezado las negociaciones. Esperemos que en las próximas semanas se llegue a acuerdo entre patronal y sindicatos. Enseguida nos metemos con el tema de los datos de los pisos turísticos, pero antes quería comentar en mesa también lo que está pasando en clave nacional. Podemos rompe con Sumar, se va al grupo mixto en el Congreso a tan solo una semana después de la apertura de la legislatura. Vamos a escuchar las declaraciones del portavoz, en este caso de Podemos, para hablar sobre este tema. Hablaba del transfugismo. Era el portavoz de Sumar y ministro de Cultura. Y lo que es evidente es que yo creo que el transfugismo no puede en ningún caso en este país ser premiado, ¿no? En el sentido de que el pacto antitransfugismo precisamente fue creado para evitar que nadie pudiera beneficiarse de una situación así. Por lo tanto, sobre las acciones que se lleven a cabo, pues lo estamos estudiando, lo veremos los próximos días, pero creo que el espíritu y la letra de lo que establece el pacto antitransfugismo son claros. Lo que establece el pacto antitransfugismo: si una persona es elegida en una coalición y abandona esa coalición, eso es un acto de transfugismo. Por lo tanto, son las personas de Podemos que tienen que decidir o no si incurren en transfugismo. Y si incurren en transfugismo, nuestra opinión es clara, eso no puede ser premiado. Y sobre las salidas que se están produciendo en Podemos, pleno respeto, no tenemos nada que comentar, y ellos y ellas pues darán las explicaciones sobre sus motivos, y les toca a ellas explicar los motivos por los cuales abandonan la organización. Nosotros no vamos a entrar en la cuestión de las decisiones que se están tomando por parte de estos militantes de Podemos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, son sus decisiones personales que nosotros respetamos. Y evidentemente Sumar es una formación política, una coalición que nació para unar al máximo número de personas, de partidos. Fuimos capaces el 23J de unar a más de 15 formaciones, y ese es el espíritu con el que trabajamos, ¿no? Trabajar desde la unidad, desde la participación de todo el mundo para sacar adelante políticas progresistas de este país, sobre los cuales estamos centrados, ¿no? Pero no particularmente sobre las decisiones personales de militantes de Podemos, que eso son decisiones suyas y que tienen que explicar ellos. Decisiones de partido no comentamos, pero sí los problemas que se puede encontrar Pedro Sánchez en esta legislatura con estos socios que salen, grupo mixto, Chesc, antitransfugismo. Jo, davant d'aquestes coses, sempre dic una cosa que diu Joan Baldoví, que és la sang caldeu. Sí? Això per començar. Jo crec que hi ha un repte molt gran, no solament a nivell d'estat, sinó també així al País Valencià, i és que bastim espais polítics de majories socials que puguen tornar-hi la dignitat a les institucions com la Generalitat Valenciana o molts ajuntaments d'este país. Per tant, si hi ha gent que està abandonant Podemos, conforme dia el ministre, ple respecte, i que donen les explicacions pertinents, però crec que sí que el diàleg en tot aquest procés ha d'imperar. Hem d'intentar anar a generar espais el més amplis possibles, i així des de Compromís treballarem per un espai purament valencià, d'estricta obediència valenciana, valencianista, i que treballi per a les persones d'ací. Elena, ¿cómo se ve esta crisis también en Podemos? Se van a grupo mixto. Sí, bueno, lo que podemos ver es que al final para lo único que se saben poner de acuerdo es para repartir sillones o cargos, que cuando llega la hora de la verdad no se saben poner de acuerdo por el bien de España. Y una cosa que ha dicho Cesc, para recuperar la dignidad de la Comunidad Valenciana y de España, hay que recordar que en estos 5 años de gobierno, ustedes también están apoyando ahora a un gobierno que lo único que han hecho es que no han gobernado ni para las mujeres, no han gobernado ni para los trabajadores, ni para los parados, ni para los pensionistas, ni para los jóvenes. Para quienes han gobernado han sido para los sediciosos, para los presos terroristas de ETA, que los han acercado a Vascongadas, y para los golpistas. Y ahora hay que sumar a todos esos agradecimientos también los terroristas de Hamás. Al final, ustedes lo único que hacen es un gobierno que nos lleva a la ruina y a la miseria. Y de lo único que se preocupan es de mantener calentitos los sillones, y si no, pues cuando no, se rompen los pactos, porque su interés no es realmente el de los españoles. Abel hace gestos a las palabras de Elena. ¿Cuál es su reacción? No sé, es que solo le ha faltado decir que también se ha gobernado para todos los seres depravados de este país. Bueno, ¿no? Los violadores que han salido a la calle. Y también para los pederastas y la gente, en fin, es que hay cosas que no cambian en la derecha.
en torno a lo de Podemos va a ser uno de los principales problemas para esta... No, yo creo que no. Es más, si no recuerdo, bueno, no recuerdo cuándo anunció la salida, bueno, la pasada al grupo mixto, no sé si fue ayer o la semana pasada, antes del puente. Cierto. Y la propia, bueno, secretaria general de Podemos, Yone Belarra, salió diciendo que evidentemente eso no comprometía la legislatura porque ellos mantenían su posición de apoyar a un gobierno de izquierdas. Tampoco se entendería que ahora mismo hiciesen bloqueo, ¿no?, al gobierno de izquierdas. Y lo que sí que pidieron era una interlocución más directa con el presidente del gobierno y, digamos, con el Partido Socialista, ¿no? Creo que aquí lo estaban explicando antes también el portavoz de Sumar, ¿no?, que es una cuestión que se tiene que limitar a algo interno. Ha habido mucha fricción, incluso en la configuración de las listas, ¿no?, por parte de entre Yolanda Díaz y Podemos. Creo que la historia viene de antes. Y es verdad que, y sí que quiero hacer un pequeño inciso, y es que quizás en Podemos alguien también debería hacer un poquito de autocrítica, porque han tenido los peores resultados desde que se fundaron, tanto a nivel municipal, allí donde han presentado sus candidaturas conjuntamente con otras plataformas, ¿no?, y también a nivel autonómico. Paradigmático, por ejemplo, es el caso de la Comunidad Valenciana, ¿no? Venías de gobernar con una vicepresidencia en el gobierno, con cargos institucionales, y te has quedado en una fuerza extraparlamentaria. También en Galicia, ¿no?, el espacio que ocupan también es extraparlamentario. Y bueno, y en Madrid pues también tenemos que ver, ¿no?, cómo ha ido. Creo que al final hay una izquierda que ha tenido problemas muy serios y no puede acachar constantemente sus problemas al resto de formaciones que también nos sintamos en la izquierda, y lo hemos visto también en estas elecciones. Espero sinceramente que alguien haga un poquito de autocrítica en Podemos, pero también entiendo su posición, ¿no? Al final, cuando hay dos actores, ten en cuenta también que el espacio de Sumar estaba capitaneado evidentemente por la estructura política de Podemos, ¿no? Sí. O sea, la figura electoral es Yolanda, porque de hecho lo dijo el propio Pablo Iglesias, si no recuerdo mal, unas palabras así como: Yolanda puede llegar a sitios donde yo no puedo llegar. Pero es cierto que la estructura orgánica del partido de Sumar la prestó Podemos. Y bueno, pues allí también entiendo que sus cuestiones y sus líos internos tendrán, ¿no? Pero en ningún caso estoy preocupado por la inestabilidad que le pueda dar esta situación a Pedro Sánchez, Nacho. Pues responde lo que el compañero del Partido Socialista sigue buscando cuando el PP ha votado en contra de la subida del salario mínimo. Perfecto. Te lo voy a decir. Pero bueno, respondo. Pedro Sánchez al final lo que va a hacer es más viajes que Willy Fogg, básicamente porque ahora tiene que ir a visitar al terrorista, el expresidiario Otegi, al indultado Junqueras, al prófugo en Ginebra, a Yolanda Díaz en su aticazo al lado del Retiro en Madrid, y ahora también va a tener que ir al chaletazo con piscina en Galapagar. Yo solo espero que no coja el Falcón para ir a Galapagar. Y un inciso, a Compromís no va a visitaros porque un poquito más de ghosting y no contestar a los WhatsApps, pero bueno, Nacho, la irrelevancia la educació va és una aparte. cosa que et falta, la Ahora veritat. I més Cesc, en un debat. hablamos en serio, ¿vale? Et falta molt. És Portes tot el llamativo... debat faltant al company socialista i a mi, vull dir, l'educació és una cosa que et falta, i els espectadors que ens estiguen veient tindran vergonya de conforme estàs seguint el debat. Ahora en serio, es llamativo, es realmente llamativo, básicamente, que la sang al deu es i parlem llamativo des del que las disputas siempre entre la extrema izquierda radical nunca sean por el aumento del paro, ni por el aumento de la pobreza severa en España, ni por los nefastos resultados en educación, ni por la fuga de médicos, y es llamativo que las disputas en la izquierda siempre sean por lo mismo, siempre sean por dinero y por poder, siempre sea por ministerios, siempre sea por altos cargos y por puestos en las listas electorales, porque claro, fuera de las listas electorales hace mucho frío. Bueno, pues no sé si Ches quiere contestar algo al respecto. Vamos también con la clave nacional. Ya saben que la amnistía, esa polémica ley de amnistía sigue coleando. Fractura de nuevo a los votantes de Pedro Sánchez. Según datos que hemos conocido recientemente, él no gana dentro de la militancia con el 45,8%. El PSOE, mientras, reclama a Feijóo que trabaje en los asuntos que incumben a toda la ciudadanía. Abel, ¿cómo se valoran estos datos, esta amnistía que todavía no se acepta en parte de la propia militancia del Partido Socialista? Bueno, a ver, también es verdad que la militancia del Partido Socialista tuvimos la oportunidad de pronunciarnos en una consulta y yo voté sí, porque yo sabía lo que implicaba el pacto con Junts. Es más, se había explicado también en la campaña por el sí. Aquí también tuvimos al expresidente Rodríguez Zapatero en un acto en la sede de la UGT en Valencia, donde se explicaba qué consistía el pacto con Junts y qué es lo que iba a llevar. Y pudimos hacerlo, yo voté que sí. El 87% de los militantes que votaron que sí, y no fue una cifra de 4 personas que fueron a votar, porque si no recuerdo mal votó el 75% del censo.
Y, en fin, es verdad que bueno, ha habido una encuesta, una demoscópica, ¿no?, donde se ha preguntado por esta cuestión. Yo entiendo también que hay, y aquí ya me pongo yo en la parte más, digamos, más humana en este sentido. Yo sé que hay cuestiones que movilizan mucho a la gente, las cuestiones emocionales sobre la identidad del país, pues son factores muy potentes en la movilización del voto y de la actitud y el comportamiento político. Entiendo que haya gente pues, que todavía tenga un poco de rechazo. Sigue sin entenderse, ¿no?, esta ley. Es evidente que se ha presentado también, bueno, se ha visto, ¿no?, se ha presentado la propuesta por parte del Partido Socialista, es una iniciativa que emana del grupo parlamentario, se votará en el Congreso, porque también había escuchado en otras ocasiones decir que, bueno, que esto era más un capricho del gobierno, que era inconstitucional, que era una desviación de poderes, que era una cuestión autocrática. Bueno, una amnistía se tiene que aprobar en el Parlamento, es el Parlamento el que debate, es el Parlamento el que decide, es el Parlamento el que aporta enmiendas, las van a poder aportar todos los grupos parlamentarios. Y yo estaba leyendo antes de venir, no me ha dado tiempo porque es extenso, pero he leído, por ejemplo, el preámbulo, y han habido también cuestiones que mucha gente ha dicho, ¿no?, de que se le había comprado el relato a los independentistas con la aplicación de la ley de amnistía. Bueno, y si uno va al preámbulo, en el preámbulo es claro. O sea, es que no hay vuelta, no hay capacidad de poder reinterpretarlo. Y lo que se dice es que hubo un conflicto eminentemente político, es verdad que hubo consecuencias penales y demás, y es precisamente lo que estamos intentando hacer, propiciar una amnistía, y en ningún caso, por ejemplo, se menciona la cuestión del lawfare, que también es algo que se dijo que se iba a introducir, y cuando se ha visto no aparece por ningún sitio. No se pone en cuestión en la iniciativa presentada por parte del Grupo Socialista la actuación de los jueces. Creo que es una apuesta por la democracia, y es verdad que aquí pues, también me gustaría hacer un pequeño llamamiento, ¿no?, más allá de las posturas y de las cuestiones políticas o de las ideas que tengamos nosotros y de reproducir el discursito pues, que todos tenemos, unos por una parte, otros por la otra. Creo que es necesario que en este país haya gente de calado que haga debates profundos y debates serios sobre lo que implica la amnistía, ¿no?, sobre sus consecuencias jurídicas, si es constitucional o no, lo determinará el Tribunal Constitucional, que para eso es el órgano que dirime estas cuestiones. Es evidente que también ha habido pronunciamientos anteriores en sentencias donde se hacía referencia un poco a las cuestiones de la amnistía, y donde en una de ellas, si no recuerdo malamente, y me lo había anotado también, en la sentencia 63 de 1986, se dijo que en la amnistía, evidentemente no estábamos analizando un caso concreto, se estaba analizando el espíritu de la amnistía, se hablaba de que es un espíritu del ideal de justicia y que ayuda a recomponer cuestiones que evidentemente pues, han fracturado un país, donde el derecho ha sido restrictivo en algunas cuestiones, pues tenemos la oportunidad de revivir el derecho con efectos retroactivos y evitar que haya cuestiones que sean penalizadas. Bueno, pues una polémica ley, la de la amnistía, que tiene que iniciar su trámite en el Congreso de los Diputados. Elena, ¿cómo se ve este dato que se ha dado a conocer recientemente, que sigue sin entenderse esta ley? Sí, antes de esto, responderle al compañero que dice que se explicó, no se explicó bien. Muchos de los militantes que votaron se les explicó si estaban de acuerdo en que se pactara con partidos como Sumar u otros grupos parlamentarios. Realmente lo que se ha hecho es llegar al poder a través del engaño. Y le recuerdo el artículo 2 de la Constitución española, en la que todos estamos obligados a defender la unidad de España, y ustedes no la están defendiendo porque están amnistiando a unos políticos y están amnistiando a unos personas que han hecho delitos de malversación y están imputados por terrorismo. Entonces lo que están diciendo ustedes es que ese conflicto que usted acaba de confirmar, que hubo un conflicto, es justificado y honrado, y espero que eso se lo tengan que terminar explicando a la policía, que no pueden volver a ejercer su trabajo porque han tenido graves secuelas físicas y no pueden reincorporarse al cuerpo, o esos 45 policías que están imputados por defender la unidad de España ese 1 de octubre. Y también esto es el inicio, porque al final ya han pedido una reunión en Ginebra para poder llevar a cabo el referéndum. El separatismo se va a aprovechar y ustedes están cediendo y están humillando a España a cambio de mantenerse un ratito más en el poder. Y el rechazo social es evidente. El 64,3% de los españoles rechazan la amnistía, pero es que no es solo eso. Casi 2 millones de los votantes del Partido Socialista, casi 2 millones, se arrepienten de haber votado al Partido Socialista, sienten vergüenza de haber votado al Partido Socialista. Es un repudio transversal de la sociedad española, que se sienten avergonzados de haber depositado la papeleta a favor del Partido Socialista y no lo volverían a hacer.
más casi 2 millones de españoles. Es la postura de Elena en torno a No, esta... esto es una encuesta que ha salido. No, sí, totalmente. Vale. Digo, en mesa sobre... Y esos son datos que está ofreciendo, Sí, son lógicamente, datos. que está, bueno, pues publicado. Sí, de la encuesta de y- Sigman 2. Totalmente. Nacho y Ches, abrimos también el debate por esta parte. La ley de amnistía es un insulto a la Constitución, es un engaño a los votantes socialistas, es un retroceso democrático y es una patada a la dignidad de todos los españoles. Y eso el primero que lo sabe es el propio Pedro Sánchez, el cual lleva adelante esta barbaridad porque lo ha demostrado. Le importan mucho más sus ansias de poder que los pocos principios que le quedan, si es que le queda alguno. Pedro Sánchez ha mentido. Decir una cosa antes de elecciones y decir completamente lo contrario después de elecciones es mentir. No tiene otro nombre. Y decir lo contrario es de ser o un ingenuo o de tratar a la gente de ignorantes. Pedro Sánchez se ha abierto a hacer un referéndum de autodeterminación, a amnistiar delitos de corrupción y de terrorismo y a dar 15.000 millones de euros a los catalanes. Son cuestiones de suficientemente calado como para que los españoles antes de unas elecciones los conociéramos. Y Pedro Sánchez no se atreve a repetir las elecciones ahora con el 100% de la información, básicamente porque según la encuesta que salió el otro día publicada, el 60% de sus votantes considera que la amnistía es ilegal. Hasta el 48% dice estar en contra de la amnistía. El 65% de los votantes de Pedro Sánchez cree que Pedro Sánchez debilita la propia Constitución. El 70% lo ve incluso capaz de dar un referéndum de autodeterminación. Y el 72% considera que es posible que Pedro Sánchez ponga en cuestión la figura de la jefatura del Estado, que la ostenta Su Majestad el Rey Felipe VI. Bueno, pues datos que nos aportan cuál és la situació. Ches Roig, què decir al respecte? Jo crec que els problemes polítics s'han de resoldre en política. I demà s'admetrà a tràmit esta llei i començarà tot un procediment per dintre del Congrés on els diferents grups parlamentaris tindran un període per a poder presentar esmenes, tant si estan a favor com si estan en contra, passarà pels diferents òrgans i al final arribarà a una votació. Democràcia. Fin. No hi ha més. Per tant, a partir d'ací, si això pot desencallar una situació política enquistada, no des del 2010, sinó des d'abans, perquè els diferents governs han tingut la incapacitat de veure l'encaix territorial de Catalunya i també del conjunt de l'Estat en moltes qüestions, pues benvingut siga el diàleg. Jo, que hi hagi gent que tinga reticències, pues no em pareix mal. Vull dir, en política hi ha que tindre reticències a moltes coses i hi ha que parar-se a mirar-les. I sobretot hi ha que escoltar, cosa que la dreta sembla que no fa. No? Perquè és com que este debat que estem tenint avui, agarrem el de fa 2 setmanes, és el mateix. Agarrem el de 3, és el mateix. Nosaltres podem anar explicant les coses, dient això per així, dient per això, reconeixent una cosa, reconegut una altra. Vostès sempre es mantenen en una cosa i d'ahí no ixen i no es volen escoltar ni el del costat. I jo crec que això no és ni democràtic ni és sa per a la democràcia. I a banda, el Partit Popular el que crec que intenta fer també un poc de tot això és fer cortines de fum, no? Perquè això de tot el rato parlar de l'amnistia, a la ciutadania hi ha moltes altres coses que els preocupen, que també podrien ocupar grans titulars, i així al País Valencià també tenim molts reptes per davant que podríem estar parlant Quizá los medios d'ells. de comunicación también nos gusta debatir en temas que consideramos que bueno, pues están ahí también, lógicamente. El PSOE, ante todo esto, reclama a Feijóo que trabaje en los asuntos que incumben a toda la ciudadanía. Así se manifestaba la ministra Diana Morant del Partido Socialista. El presidente del Gobierno le ha propuesto al señor Feijóo constituir una comisión de trabajo entre los dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, para abordar 3 temas de absoluta importancia y de impacto en la ciudadanía. El primero, negociar el sistema de financiación autonómico, que lleva muchos años caducado. El segundo, renovar el Consejo General del Poder Judicial, 5 años caducado y bloqueado. Y el tercero, modificar el artículo 49 de la Constitución para tratar con dignidad a las personas con discapacidad de nuestro país. Y el señor Feijóo ha contestado de plano que no se quiere sentar a negociar. Y yo me pregunto, ¿cuándo el señor Feijóo se va a poner a trabajar? ¿Cuándo el señor Feijóo se va a poner la chaqueta de trabajo y va a trabajar con el Gobierno de España los asuntos de Estado que incumben a toda la ciudadanía? Porque el Partido Socialista hemos estado en otras ocasiones en la oposición
y hemos tenido una posición constructiva y leal con la institución y con España. ¿Cuándo el Partido Popular se va a poner en esa posición institucional y va a trabajar junto con el Gobierno para solucionar los problemas de la ciudadanía? ¿Por qué el señor Feijóo tiene miedo a sentarse a negociar? Nacho, ¿qué decir al respecto? A ver, para contestarle al compañero Cesc, me comentas que el Partido Popular únicamente habla de la amnistía. Precisamente el Grupo Parlamentario Socialista, la primera ley que ha presentado en el Congreso de los Diputados, porque había mucha prisa y es claramente de interés nacional, es la ley de amnistía. Básicamente es la primera y única que ha presentado, con lo cual no es el Partido Popular quien solo habla de amnistía. De momento es el Partido Socialista. Y segunda cuestión, Cesc, me gustaría saber si Pedro Sánchez y Santos Cerdán y el Partido Socialista, cuando van a Ginebra a reunirse con un prófugo de la justicia, hablan, por ejemplo, de la agenda valenciana. Si el señor Carles Puigdemont está muy preocupado por la infrafinanciación valenciana, por la ampliación del puerto o por el agua que necesitan nuestros regantes en la provincia de Alicante. O a lo mejor es que a los de Euskal Herria Bildu sí que les interesa la infrafinanciación valenciana. Precisamente el único que habla todo el rato de amnistía es Pedro Sánchez. Ustedes. No, Pedro Sánchez. Y ustedes. Porque sin eso no gobierna. Bueno, es que hay una cosa también encima de la mesa, ¿no? Cuando dice que somos los únicos, ha habido partidos políticos, entre otros el PP, dirigentes autonómicos, entre otros el señor Mazón, que cuando todavía se estaba negociando por parte de Junts y del PSOE los apoyos para la investidura, ya estaban haciendo campaña contra la amnistía. Hay cosas que, antes de presentarse, o sea, ya había medios de comunicación difundiendo el contenido de una ley de amnistía que al final no ha sido nada de lo que han difundido, pero bueno, en otras cosas, ¿no? Creo que hay una cuestión también encima de la mesa y me refiero a Elena, que me hablaba del artículo 2, ¿no? Sobre la igualdad. Hombre, me parece un atentado a la igualdad. La unidad de España. Perdón, la unidad de España. Creo que la unidad de España se defiende, la forma en la que más se defiende es cuando uno cumple también los compromisos y las prerrogativas a los que nos obliga la Constitución también a los partidos políticos, ¿no? Y creo que en este sentido la renovación del Consejo del Poder Judicial, que también habíamos visto referencia, y es algo que está saliendo. La semana pasada se cumplieron 5 años del bloqueo. ¿Sí? La Constitución es muy clara. Se eligen 20, el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial está compuesto por un presidente y por 20 miembros, de los cuales 8 son elegidos por las Cortes Generales. Tienen un mandato establecido en la Constitución que son 5 años, y el caso es que llevamos ya 10. Entre los 5 que fueron elegidos y los 5 de caducidad, Un bloqueo pues que llevamos 10, ¿no? Y me parece también un poco paradigmático, ¿no? De cómo vamos a intentar hacer esta estrategia de poner el ventilador y de escurrir el bulto y de hablar de cuestiones que son muy sensibles a la ciudadanía, lo he dicho antes, ¿no? Las cuestiones identitarias, para evitar tomar la responsabilidad que cada uno tiene. Y creo que el principal partido de la oposición en el tema de la renovación del Poder Judicial, hombre, un poquito responsabilidad tiene. Un poquito de responsabilidad tiene, dice Abel. Nacho, ¿qué decir al respecto de este bloqueo? Que sí que es... Por partes, yo no le voy a decir a los medios de comunicación de qué es lo que tienen que hablar y qué tienen que publicar, básicamente porque yo no considero que estén al otro lado de un muro, porque es un muro que nunca debería de existir. Otra cuestión, si precisamente antes de llevarse adelante esa ley ya se hablaba de la amnistía, es porque los españoles y el Partido Popular no creíamos en la palabra de Pedro Sánchez, porque como ya había sucedido y teníamos precedentes de que había mentido o cambiado de opinión en diferentes ocasiones, estábamos convencidos que, a diferencia de lo que hizo Feijóo, que sí que es un presidente con principios, que antepone sus principios y sus valores a gobernar, sabíamos que Pedro Sánchez cedería en todo lo que le pidiera el independentismo catalán con tal de seguir durmiendo una noche más en el Palacio de la Moncloa. Y en referencia a lo del Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular ha sido muy claro. El Partido Popular quiere avanzar en lo que reclama la Unión Europea, que es más independencia judicial y avanzar y profundizar en la separación de poderes. Y que los jueces elijan a los jueces. Sacar las manos de los partidos políticos, incluido nuestro partido, pero también el vuestro, de la justicia. Y precisamente hace un año el Partido Popular se abrió a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero Félix Bolaños, el ministro, mintió al presidente Feijóo porque mientras hablaba con el Partido Popular, en otra mesa se sentaba con Esquerra Republicana de Cataluña para eliminar el delito de sedición, que precisamente fue el delito que hizo que se parase el golpe en Cataluña. Abrimos el debate con Ches y Elena en torno al bloqueo en los órganos judiciales, la renovación del Consejo General. Elena. Sí, yo quería responder primero a Cesc. Antes a Cesc ha hablado de democracia. Hay democracia cuando se respetan las reglas del juego.
para cambiar esas reglas del juego. Cuando no se utilizan las reglas del juego para cambiarlas, entonces estás fuera de la democracia. Y hay que escuchar a esos 2 millones de votantes que se arrepienten de haber votado al Partido Socialista. Y hay que escuchar a todos esos votantes de Compromís. De Compromís, eso es la mayoría, 2 de cada 3 españoles. Los votantes de Compromís que tampoco están de acuerdo con lo que se está haciendo, porque ustedes al final están vendiendo por una migaja mal vendida a la Comunitat Valenciana. Estaràs d'acord amb mi en que la cambra té legitimitat? El Congreso de Diputados té legitimitat? Cuando el poder, cuando adquieren los 3 poderes, se acaba la democracia. Es un cambio de régimen por la puerta de atrás, pero se está haciendo de una forma incorrecta porque no se está utilizando una proposición de ley para poder tener los informes preceptivos. Entonces ya se está utilizando, es que se está utilizando incorrectamente el reglamento del Congreso. Se está utilizando el engaño incorrectamente el reglamento del Congreso. No están utilizando correctamente el reglamento del Congreso. Están pisoteando nuestra Carta Magna básica de la democracia. Eso no es utilizar la democracia correctamente. Y lo que sí que quiero es que los españoles sepan que nosotros siempre vamos a estar, y quiero que se nos recuerde, al lado de todos esos españoles engañados por ustedes y que se sienten humillados. Y espero que el Partido Popular también se aclare y se posicione, porque al final un domingo levanta la mano para poder hacer manifestaciones en contra del Partido Socialista y el lunes siguiente pacta con el PSOE, que va a amnistiar corruptos, una comisión para dar una claridad democrática con aquellos que van a condonar una deuda o amnistiar. Sí, dejamos hablar a... Sí, però jo trobo que al final és un debat a vegades molt hipòcrita per part de la dreta, no? Perquè al final és posar una cortina de fum per a no parlar dels problemes que realment afecten. Vull dir, si estem parlant que no, que lo hemos llevado... Bueno, així a les Corts Valencianes van tindre un ple de l'amnistia i no va durar ni tot el ple parlant de l'amnistia perquè no tenia sentit que ho parlàrem a les Corts. Hasta el president Mazón va tindre que començar a parlar dels problemes dels valencians perquè és que no tenia més que dir. Vull dir, és una cortina de fum que vostès fan i ho acaba de dir, vull dir, legitimen la cambra... ¿Y por qué no habla de los problemas reales en Cataluña, de aquellos que no tienen libertad para hablar en español, de aquellos que no tienen libertad para salir a la calle? Sí o no? I bueno, no defienden tampoco a todos los... Si sí o si no. Si vostès sí que le legitimen lo que està passant en els Congressos dels Diputats és democràcia. Veremos la tramitación de esa ley en el Congreso, perdón, de los Diputados. Nacho, por alusiones, no sé si quería contestar a Elena. No, únicamente, primero lo que quería decir una cosa es que evidentemente la Cámara, el Congreso de los Diputados, tiene toda la legitimidad del mundo. Pero pues no te lo discuto, pero te voy a decir una cosa, y eso es innegable. Decir que Pedro Sánchez ha llegado a esa investidura en base a mentiras es innegable. Y es tratar a los espectadores de personas ignorantes. Es decir, Pedro Sánchez ha mentido. Vosaltres no vau fer un acord d'una servilleta amb Vox. Quiero decir, per arribar al Palau de la Generalitat. El Congreso una servilleta, es legítimo, nadie lo discute. Vamos a trabajar por la libertad, pero punto. La hemeroteca está ahí. Pedro Sánchez ha mentido a los españoles. Nacho, por favor. Si también, elevem un poquet el vale, debat. estoy para todo, pero que Pedro Sánchez ha mentido es una lógica aplastante. Y sigo por donde iba. La ley de amnistía no se puede decir que es un mantra. Es una cuestión gravísima. Es una cuestión que los propios socialistas, el propio Pedro Sánchez, ha dicho en repetidas ocasiones que está fuera de la Constitución. Vostès volen parlar de l'amnistia perquè no volen parlar del caos d'educació. No, los únicos que hablan de la amnistía es la izquierda, que es la única ley que han presentado al Congreso. De que s'han carregat la amnistía es una cuestión gravísima que merece la atención de los españoles. Y para contestar a la compañera de Vox, el Partido Popular, desde luego, hará todo lo que esté en su mano, así lo ha dicho y así lo seguirá haciendo, para parar esta ley de amnistía. Como por ejemplo, aprovechar la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en el Senado porque lo pidió Vox, porque al principio se opusieron. El Partido Popular en todo momento ha dicho que iba a hacer todo lo que estuviese en su mano. Pero Elena, ya seguimos por crisis en el gobierno. Ya empieza la crisis en el gobierno, dice Francés. No, simplemente es lo que estoy evidente. El gobierno de la servilleta y del caos té una crisis. Simplemente yo estoy diciendo, no es una crisis, estamos comentando. Yo simplemente estoy comentando que el Partido Popular en el Senado va a hacer todo lo posible para parar esa ley de amnistía. Y va a pedir los informes preceptivos. Queda clara la postura de nuestros cuatro jóvenes, hoy hablando de temas en clave nacional, esos datos de esa ley de amnistía que comienza su tramitación ya esta semana. Hablamos de los pisos turísticos irregulares en la ciudad, es un tema que preocupa y mucho también a los jóvenes por la situación inaccesible de alquilar un piso. ¿Cómo regular esta situación, Abel Martí? ¿Cuáles son las propuestas del Partido Socialista al respecto? Mira, es conocido que siempre ha habido diferencias también un poco entre la Juventud Socialista y el Partido Socialista en algunas posturas y en algunas cuestiones, sobre todo en algunas políticas que nosotros creemos que tienen que ser blindadas. Yo, por ejemplo, voy a transmitir la opinión de nuestra organización, y nuestra organización es clara. Hay que limitar los precios de alquiler.
hay que establecer zonas tensionadas de alquiler, hay que establecer ya por fin y de una vez, y creo que aquí hay que sumar a todos, y cuando digo a todos es que dejemos ya los mantras políticos, todos los partidos, para hacer un pacto de Estado por la vivienda en este país. Y creo que sobre todo hay que poner el foco en las grandes empresas internacionales, como en las plataformas como, por ejemplo, Airbnb, ¿no?, que es la que más copa el mercado turístico, en referencia a los pisos turísticos. Es que es una vergüenza. Es una vergüenza que se estén ahora mismo reconvirtiendo en hasta bajos comerciales para el uso de vivienda turística. Es que tú vas pasando por la ciudad de Valencia y vas por el distrito de Ciutat Vella, y creo que ahora es más difícil encontrarte a una persona que vive allí que a un turista, porque tenemos auténticos inmuebles convertidos en pisos turísticos. Y ya no solo en Valencia, quiero decir, aquí también es de qué modelo queremos desarrollar. Yo sí estoy por establecer un modelo donde, oiga, vale, me parece perfecto que usted quiera hacer su negocio, es un país libre, el mercado, todo lo que usted quiera, pero aquí hay un derecho que también está consagrado en la Constitución, que es el derecho de acceso a la vivienda. Tenemos que, ya que nos hablamos ya que somos todos constitucionalistas, algunos que se creen que por agitar una banderita son más que otros, oiga, pues vamos a hablar en serio de la vivienda y vamos a decir que tenemos un problema. Y el problema de la vivienda no solo es en la ciudad de Valencia, que son pisos turísticos, país donde más se ve. Están los procesos de exclusión, los procesos de gentrificación, los procesos de expulsión de la gente de sus barrios, la caída del comercio. Cuando convertimos una ciudad, la convertimos para una, digamos, a la carta para la gente que viene de fuera. Esto me recuerda, por ejemplo, a Ámsterdam. Y Ámsterdam no es un paradigma de políticas comunistas y políticas de izquierdas o políticas bolivarianas. Ámsterdam, la ciudad de Ámsterdam ha perdido un 5% de su padrón. 25.000 personas, si no me equivoco, en 2021 abandonaron Ámsterdam. La ciudad por ese modelo. Por ese modelo. ¿Qué modelo queremos de ciudad? De la enorme francés. presión que están viviendo los vecinos en sus barrios. Sí. Pisos turísticos irregulares, una situación que debe ya empezar a regularse. ¿Cuál es la postura de Compromís? És un drama el que estem vivint en el tema de l'habitatge i en el tema dels apartaments turístics. Un informe d'abril apuntava que hi ha una situació de descontrol i que necessita regulació. I la regulació és prendre cartes en l'assumpte. Nosaltres vam demanar una moratòria de les llicències. Nosaltres hem demanat un pla d'inspecció d'habitatges. Nosaltres hem demanat que s'aplique la llei i que es declaren zones tensionades, sobretot en alguns barris com Russafa, Saidia, Cabanyal, Malvarrosa, Benimaclet, que comencen a veure's esta situació de tensió. Nosaltres ho vam portar a ple i el Partit Popular i Vox ho van tombar. Ho van tombar. I amb una moratòria de llicències que estava preparada per aplicar-se. Ho han tombat en el ple de l'Ajuntament de València. Aleshores, és un drama. És un drama i s'han de prendre cartes a l'assumpte. I no es pot mirar cap a un altre costat. I s'ha de regular el preu del lloguer. I el que parlàvem abans al principi del debat, no? Vull dir, no és una qüestió solament de salari, vull dir, ha d'anar tot un paquet de mesures que puguen fer que la joventut puguen desenvolupar-se, però ja no solament la joventut, és que estem parlant que gent que té 30, 40 anys, està treballant, està cobrant 1.500 euros i té que compartir pis, perquè no pot llogar-se un pis per ella mateixa. I això és un demon. Precios desorbitados. Esta es la realidad, Nacho, Elena. ¿Cuáles son las soluciones que propone el Partido Popular? Sí. I un apunt, perquè abans de que s'avancen els companys de la dreta, sí que hi ha que impulsar l'habitatge públic, sí que hi ha que fer-ho, però no a qualsevol preu, i no regalant-li a l'especulació de certes immobiliàries. Nacho. A ver, la posición del Partido Popular es la de hacer las cosas bien, porque para hacer las cosas mal y para que la justicia tumbe los planes, ya está para eso el gobierno de Compromís y el Partido Socialista, que para una cosa que hacen en 8 años, van a ir a justicia, el Tribunal Supremo les tumba el único plan que presentan en 8 años. La alcaldesa María José Catalá está claramente en contra de los apartamentos turísticos ilegales. Y así se lo ha transmitido a vecinos, comerciantes y al sector turístico. ¿Y qué va a hacer? Nada. Se ha presupuestado un plan para acabar con los apartamentos turísticos ilegales. Se está trabajando con profesionales con rigor para avanzar en este tema. Evidentemente va a ser sin prisa, pero tampoco sin pausa, porque las cosas se tienen que hacer bien, para que no te lo tumbe la justicia. Y evidentemente en coordinación con la Generalitat Valenciana, que es quien también tiene parte de las competencias, además de analizando barrio a barrio por la singularidad de cada uno en cuestión. Y desde luego con un plan de inspección de los apartamentos, aprovechando el aumento que va a haber de policía local gracias a la gestión de María José Catalá. No es veritat, todo esto se va a hacer ahora. No va a ser lo que se ha hecho en estos 8 años, donde habían hasta 4.000 apartamentos turísticos ilegales. Y en el último año, Compromís únicamente intercedió en 24 de ellos.
Y desde luego también acabo haciendo una pregunta. Porque estamos en los últimos le hago una pregunta al compañero del Partido Socialista que me ha comentado que la posición de Juventud Socialista es diferente a la del Partido Socialista, pues si tú fueses diputado nacional con el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso y tu partido votase una cosa, ¿romperías la disciplina de voto? Esta pregunta me la hizo el Sí, nunca sabéis cómo contestarme, pero no la aprendéis. Sí, y te contesté. Y ¿Romperías? Te dije que sí. ¿Sí? Bueno, pues rompería. Ahí está. Que lo escuche Pedro Sánchez. Elena, muy breve, las propuestas de Vox ante esta situación que preocupa a las ciudades. Sí, pues lo que hay que conseguir es una seguridad jurídica y proteger la vivienda para que como bien ha dicho, los jóvenes, que somos a veces los más perjudicados, podamos tener un proyecto de vida que ahora mismo se ve arruinado por un gobierno que, como bien dicen, desde que ustedes hicieron el primer decreto de la ley de vivienda, salieron 3 de cada 10 viviendas del mercado del alquiler y se fueron al mercado turístico, porque se ha demostrado en muchas ocasiones que el control del alquiler, no digo turístico, de la vivienda, hace que al final se aumente el alquiler, alquiler turístico. Nosotros apostamos en cuanto al alquiler turístico a instaurar en unos títulos habitacionales habilitantes de carácter temporal para regular su actividad, con una declaración responsable de forma temporal, y así se podría regular este alquiler turístico de forma temporal, y podríamos así que no salgan del mercado el alquiler de la vivienda para irse al alquiler turístico, como sí que hemos visto con su ley de vivienda del Gobierno de España, que al final nos ha condenado a unos precios inasumibles para los jóvenes y que no podemos tener un proyecto de vida adecuado por culpa del Gobierno de España. Nos daría para un programa especial solamente el tema de la vivienda, lo haremos porque hay mucho que valorar y opinar. Les voy a pedir un titular final de la noche en torno a los pisos turísticos, a la amnistía, a la situación nacional, lo que elijan. Francesc Roig, de Compromís, ¿cuál sería su titular de la noche? En política hi ha que tindre valentia. I ara actualment tenim un govern a la Generalitat i a l'Ajuntament de València que mira cap a un altre costat, cap als principals reptes que tenim, com per exemple el tema de l'habitatge. Així que es posen a treballar, que ja porten uns mesos en el govern. Abel Martí, de Chove Socialista, su titular, ¿cuál sería? Ambición y, sobre todo, como ha dicho Cesc, mucha valentía. España tiene grandes décadas por delante y creo que estamos en un año, en una legislatura muy importante para asumir los retos que tenemos como país de cara al futuro. Muy bien, pues gracias, Abel, por venir. También a Elena Carrasco, su titular final. Sí, yo quiero dar un mensaje de esperanza para los españoles, porque al final el gobierno de la miseria y la ruina acabará y llegará un gobierno como los que está gobernando Vox, que hay esperanza, prosperidad, libertad, futuro, trabajo y familia para los jóvenes, los valencianos y los españoles. Y quiero acabar con una frase de Chesterton, debido a todo lo que hemos hablado hoy aquí, que creo que viene muy al pie, y es que a cada época y cultura siempre hay un puñado de hombres valientes que tienen el coraje de ser inactuales, y eso es lo que tenemos que ser. Bueno, pues con esa frase despedimos también a Elena Carrasco. Nacho, muy breve. Pues en diferencia de lo que tenemos en el gobierno de España, que es un gobierno que tiene que ser fiscalizado por un ciudadano de El Salvador, experto en guerrillas, en la Generalitat Valenciana y en el Ayuntamiento de Valencia tenemos un gobierno que sube el presupuesto en sanidad, en educación, en servicios sociales, o que sube el presupuesto para que tengamos más policías locales en la ciudad, más limpieza y vivienda pública. Gracias también, Nacho. Gracias a los cuatro. Hemos disfrutado mucho con nuestros jóvenes. Arrancamos así la semana. Hacemos una pequeña pausa publicitaria, pero no se vayan porque nos visita hoy el secretario autonómico de Industria, Comercio, Consumo y Energía. Hoy, Felipe Carrasco, en Ágora. En unos momentitos, hasta ahora mismo.